Hola para todos, soy Javes Naum Parra Muñoz, soy teólogo y estoy muy contento de estar nuevamente con todos ustedes aquí en este episodio especial de Aprobados. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio especial por este fin de año 2025 y para ello quiero presentar el tema de hoy, que es Génesis de la neumatología cristiana, de la tradición medieval a la Reforma. En teología hay diferentes doctrinas fundamentales que son importantes. De hecho, existen unos libros llamados Teología Sistemática. ¿Y qué es esto? Básicamente es el estudio continuo, sistemático, organizado de las doctrinas de fe de la Iglesia. Entonces, es importante estudiarlas, pero no todas las teologías sistemáticas son iguales. Hay algunas que están enfocadas desde la parte de la Reforma, ¿cierto? Teologías reformadas, podríamos decirle, y otras más modernas que están influenciadas por lo que se conoce como el pentecostalismo. Así que en este episodio de hoy vamos a trabajar precisamente cómo evolucionó la concepción de la neumatología desde lo medieval y dando unos pasos desde los primeros siglos, pero sobre todo en lo medieval hasta la Reforma. La idea es entender cómo evolucionó la concepción del Espíritu Santo, porque eso es neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Y la idea es que entendamos y comprendamos, porque es que actualmente existen muchas iglesias, muchas confesiones de fe. Y tal vez los pastores, los ministros, los llamados apóstoles tienen ideas y está bien que las tengan. Pero como creyentes, como personas que nos gusta el estudio de la religión, de las expresiones espirituales, debemos tener conciencia de lo histórico. Porque hay elementos que son bíblicos, otros elementos que son netamente teológicos, o sea que dependen de corrientes teológicas que están sujetas al tiempo, al contexto. Y asimismo entenderemos que hay prácticas que ya son más modernas. Por eso el episodio de hoy es muy especial porque nos va a acercar a esas concepciones sobre el estudio del Espíritu Santo. Así que podemos entender a partir del estudio de esta doctrina lo siguiente. Y es que en los primeros siglos, es decir, los primeros años después de que Jesús retorna al cielo según la tradición cristiana, Él dice algo especial. ¿Recuerdan? Voy al Padre, pero no los dejaré solos. Rogaré para que envíe a otro consolador. ¿Cierto? Y hace unas afirmaciones donde menciona que el Espíritu Santo estaría con la iglesia. Estaría acompañando, guiando. Y eso es especial, porque la iglesia del primer siglo lo entendió de esa manera. Por ejemplo, en los primeros apóstoles que continuaron la predicación, ellos veían la vida en el Espíritu Santo de una manera muy especial. Y para ellos, básicamente, era una presencia activa. Pero no como un concepto doctrinal, sino que era mucho más práctico para ellos. Básicamente, ellos lo entendían como quien estaba presente en las decisiones que diariamente tomaban. Como aquel que les daba la fuerza, la ayuda para avanzar, la ayuda para predicar, la investidura de poder, básicamente como se ha entendido, para poder hablar lo que de otra manera no harían. Entonces desde el primer siglo esa fue la concepción. También lo concebían a partir de la presencia activa, pero a través de profecías, sanidades, discernimientos y otras manifestaciones que eran atribuidas al Espíritu Santo, como lo vemos por ejemplo en 1 Corintios 12, ¿cierto? 14, ahí vemos esas manifestaciones especiales que la iglesia del primer siglo tenía y hacía parte de su día a día. Entonces, a partir de esto, todo iba girando alrededor de esa presencia continua a través de la predicación y de la vida en comunidad. Sin embargo, ya después, siglos siguientes, con los padres apostólicos, la concepción del Espíritu Santo fue cambiando un poco. Incluso cuando ya se teoriza sobre la Trinidad, sobre la doctrina de la Trinidad, que después hablaremos un poco más de esto, ya
hay una aseveración en un concilio, como fue el caso del concilio de Constantinopla en el 381, donde ya se define oficialmente que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. O sea, haciendo alusión al concepto trinitario de que el Espíritu Santo sería uno en relación a la divinidad, a la esencia. No era menos, no era otro, sino que hacía parte de esa concepción divina. Asimismo, empezaron ya a desarrollar algo de neumatología a partir de las reflexiones, como por ejemplo Ireneo habló del Espíritu como garantía de verdad apostólica. O sea que si el Espíritu estaba con la predicación, había seguridad de que el mensaje era, digamos, genuino. Por otra parte, Tertuliano va a decir que el Espíritu es el que da los carismas, es el que da los dones, es el que fortalece el amor de la iglesia. Y ya Atanasio, Basilio y los capadocios van a hablar del Espíritu como plenamente divino, haciendo relación a este componente trinitario. Bueno, hasta allí vamos entendiendo entonces que la doctrina de la neumatología empezó. Por cierto, nuestro título, recuérdenlo, es Génesis de la neumatología, de la tradición medieval a la reforma. Entonces, ¿qué pasó después en la iglesia medieval? Que en algún momento, aquí mismo en Aprobados, estudiamos cómo se consolidó la iglesia y cómo se institucionalizó, cómo llegó a llamarse católica y cómo llegó a ser la iglesia oficial de un imperio. Entonces ya en esa iglesia medieval, que es la iglesia institucionalizada, que es la iglesia que ya empieza a tener esa relación con el Estado y esa organización episcopal, empieza entonces a tener otra posición el estudio del Espíritu Santo y empieza a verse la idea del Espíritu Santo como garante de la unidad y continuidad de la iglesia. Entonces se asociaba que la creencia que si el Espíritu Santo estaba, entonces había continuidad, y si la iglesia mantenía era porque estaba el Espíritu Santo presente. Asimismo, daba la autoridad doctrinal. Entonces los concilios ecuménicos, cuando se reunían a debatir, a consolidar doctrinas, para ellos el que dirigía, el que organizaba, el que permitía las conclusiones de los concilios ecuménicos era el Espíritu Santo. Entonces las decisiones, que atención a esto, en ocasiones eran políticas, en ocasiones eran por conveniencia, pero las decisiones que se tomaban eran atribuidas a inspiración, a guía, a orientación del Espíritu Santo. Entonces miremos que se buscaba acentuar las decisiones atribuyéndoselas a guía del Espíritu Santo. Asimismo, se creía que la asistencia del Espíritu Santo se vinculaba evidentemente al magisterio como un muro de protección, o sea, que todo lo que se enseñaba estaba avalado según la iglesia, según la tradición, por el Espíritu Santo. Entonces eso le daba un muro de protección para decir que estaban bien las cosas. Pero recuerden ustedes que a partir de los diferentes años empiezan a sumarse a las creencias de la iglesia elementos que son llamados dogmas, que no necesariamente están orientados o tienen su base en la Biblia, sino en la tradición. Pero se consideraba que el Espíritu Santo también orientaba la tradición y que si la tradición decía o afirmaba algo, era porque estaba el Espíritu Santo de por medio. Esto entonces era la manera como también se concebía la labor del Espíritu Santo. Ya después, hablando en los sacramentos, que recordemos que la iglesia tradicional tiene varios, se veía de la siguiente manera. La presencia del Espíritu se identificaba con la eficacia sacramental. Básicamente, el Espíritu estaba presente en los sacramentos, no tanto en la práctica devocional, sino en el cumplimiento mismo del rito. O sea, si alguien cumplía el rito, ahí estaba el Espíritu Santo. Es una labor como un poco mecánica, ¿cierto? Que de hecho a esta creencia se va a oponer después los reformadores. Pero entonces eso se creía de la siguiente manera. También la participación del creyente dependía del acto sacramental
mismo, lo cual se veía como portador seguro del Espíritu Santo. Si alguien vivía la fe, cumplía el rito, era porque estaba siendo guiado y estaba viviendo en el Espíritu. Claramente no es que en ese momento se hablara del Espíritu Santo y se dijese, sí, el Espíritu está en ti. No, sino que ya en la reflexión de los teólogos se daba crédito a que las decisiones, el cumplimiento de lo sacramental, era ya una manera de evidenciar esa obra del Espíritu. Hasta allí creo que vamos bien, ¿cierto? Vamos viendo entonces la idea del Espíritu Santo en la iglesia medieval, que no es otra que la iglesia que se institucionalizó, ya sabemos, de acuerdo a programas que hemos hecho anteriormente y tal vez de la historia misma que usted ha considerado, que usted ha buscado, que usted ha investigado. Cuando Constantino y pues tiene toda esta visión y se oficializa el cristianismo, que va a tener como nombre después el católico, o sea, la iglesia católica, que no es otra su significado que universal, porque católico significa eso, universal. Y como se pretendía que fuera la iglesia del imperio, pues evidentemente se llamaba católica para hacer referencia a que ocupaba, a que era la referente de todo el imperio. Avanzamos entonces revisando que el espíritu también se concibió después en el movimiento llamado escolástico, que es el movimiento donde se ubica la teología y la filosofía como aliadas para explicar las verdades de fe. Claramente, esto es porque hay una influencia allí de otras religiones que van emergiendo, de defender la misma teología, entonces allí surge todo este pensamiento escolástico. ¿Y cómo se concebió entonces el Espíritu Santo? Pues básicamente la obra del Espíritu se conceptualizaba dentro de la categoría filosófica especialmente aristotélica, haciendo referencia de que era dador de las actitudes morales. O sea que si alguien tenía una actitud buena, era porque el Espíritu era quien lo motivaba y quien se lo permitía. Se hablaba del Espíritu como quien infunde virtudes, iluminando la inteligencia y fortaleciendo la voluntad. O sea que si una persona tenía un discernimiento, una concepción académica, en este caso los monjes que eran bastante letrados, entonces era porque el Espíritu estaba alrededor de ellos. Y ahí también está la dimensión personal y dinámica del Espíritu, donde es importante entender que para ellos era una aplicación moral y racional. Entonces, ¿cómo se ve el Espíritu? Como quien les ayudaba a poder tener estas verdades, estas aseveraciones. Por otro lado, entonces, ya la Reforma va a cambiar un poco esta concepción. Porque, por ejemplo, en la misma Edad Media, cuando existieron bastantes personajes muy místicos ellos, ¿y a quién se le atribuían estas experiencias místicas? Pues al Espíritu Santo. Sin embargo, la iglesia tenía sus supervisores, digámoslo de esta manera, para confirmar si alguien vio algo, sintió algo, expresó algo, esto se suma al carácter del magisterio. Si no está de acuerdo a la tradición de la iglesia, entonces no se consideraba. Pero si era válido, entonces lo aceptaban. Si coincidía con lo que enseñaban, con lo que creían, pues entonces se colocaba como si fuese un elemento recibido del Espíritu Santo, como fue el caso, por ejemplo, de San Francisco de Asís y otros monjes, otros personajes que tuvieron experiencias que han pasado a la historia como experiencias místicas aceptadas, avaladas por la iglesia. Ahora, la Reforma, ¿qué hizo? Sinteticemos. La iglesia medieval consideraba que el Espíritu estaba en las decisiones del magisterio, en las decisiones de los concilios. O sea, el Espíritu confirmaba lo que ya la iglesia creía, lo que la iglesia enseñaba. Atención, no la Biblia, la tradición, la enseñanza de la iglesia.
Entonces ahí es donde la reforma, cuando ya esos personajes que en algún momento estudiamos, Lutero, Calvino, Zwinglio y otros, reaccionan, van a decir, no, venga, aquí hay que resaltar la labor y creer en el texto sagrado. Y ahí sale una sola, que es la sola escritura. Entonces, no se desestima al Espíritu Santo, pero sí se hace una supervisión de lo que se le atribuye a través, o revisado a través de lo que dice el texto. Y aquí entonces vamos a continuar con esta lectura, ¿cierto?, de la historia para entender cómo fue ese avance, esa creencia. Porque algunas personas van a decir que las iglesias reformadas, que la misma reforma no creían en el Espíritu Santo. Pero esto no es del todo cierto. Simplemente lo concebían de unas maneras específicas que vamos a ver a continuación. Si deseas aprender sobre la escritura, tener argumentos para fortalecer tu fe, Aprobados es la oportunidad. Teología para el Camino tiene diferentes alternativas para la divulgación y la formación en Biblia y Teología. Por ejemplo, está el Seminario Bíblico Teológico de Colombia, donde muchos estudiantes están aprendiendo día a día. A todos ellos, un saludo especial. Y si usted desea seguir aprendiendo, conéctese aquí en Aprobados en el canal de YouTube de Teología para el Camino o en las redes de Facebook e Instagram como Aprobados TPC, una teología para el camino. Sin más, continuemos con el episodio de hoy. Retomando el tema entonces, los reformadores ¿negaban el Espíritu Santo? ¿Es verdad lo que algunos van a decir, que los reformadores abandonaron la idea del Espíritu Santo? No, no es así. La historia y la lectura histórica de esos personajes nos va a decir algo totalmente diferente. Por ejemplo, ¿qué pasó en la Reforma? Básicamente esos caballeros se opusieron a la idea de que la iglesia institucionalizada fuera la que administraba exclusivamente el Espíritu, porque como decíamos ahora, se creía que todas las decisiones que tenían era porque el Espíritu las afirmaba, las aprobaba. Entonces la iglesia básicamente utilizaba al Espíritu como elemento para autorizar lo que se creía. Entonces la Reforma cuestionó esto. De igual manera, los reformadores fueron enfáticos en señalar que la palabra de Dios tenía primacía sobre cualquier estructura humana y que el Espíritu no podía ser reducido a sacramentos o autoridades. Recordemos que el Espíritu no podía hacer algo por encima de la Biblia, sino que lo que hiciera o lo que se le atribuyera de ser revisado y juzgado básicamente por el texto. Y asimismo, como se creía que el simple cumplimiento de ritos ya era muestra de que estaba el Espíritu, eso lo cuestionaron. Porque ¿cómo era posible que el cumplimiento mecánico, automático, de ciertos elementos rituales ya se consideraran algo del Espíritu? Esto también lo cuestionaron los reformadores. Y allí entonces se empezó a considerar que el Espíritu Santo era, o más bien hablaba, pero se manifestaba a través de entendimiento sobre el texto bíblico. Es decir, se empezó a hablar de la iluminación interior que daba el Espíritu para poder comprender la Escritura, pero no para reemplazarla. O sea, no eran elementos o manifestaciones aparte del texto, sino que era una ayuda que se obtenía del Espíritu para poder entender el mensaje que estaba allí en la palabra. Ahora bien, la autoridad del Espíritu y la autoridad de la Escritura se afirmaron como inseparables. Uno no es más que el otro en relación a que el Espíritu o lo que se le atribuía al Espíritu no estaba por encima de lo que ya el texto decía. Básicamente lo que hemos trabajado en algunos momentos con la idea de que el canon estaba cerrado y que las experiencias individuales pues no podrían convertirse en doctrinas generales, sino simplemente considerarse como experiencias individuales, no al carácter de doctrina general. Entonces, a partir de eso, ya la neumatología, el estudio, cambió. ¿Y cómo cambió? Pues cambió básicamente al entender que la reflexión sobre el Espíritu
ya estaba más ligada a los elementos soteriológicos como la regeneración, la santificación, la perseverancia. Es decir, cuando la Reforma propone que hay una obra que Jesús hizo y que el creyente recibe, entonces ya se habla de que el Espíritu Santo actúa en estos elementos soteriológicos. La redención, la justificación, la regeneración, todos esos elementos ya tienen entonces una guía donde el Espíritu obra. Pero repito, dentro de la doctrina de la soteriología, que es la salvación. Ahora bien, los fenómenos extraordinarios fueron tratados con cautela. No los negaban, pero evitaban convertirlos en norma, por el hecho de que debía considerarse solamente lo que estuviese en la Escritura y no algo que permitiera un dogma, una creencia paralela, alterna, que reemplazara incluso lo que estaba en el texto. Entonces los reformadores fueron muy enfáticos. El creer solo Escritura no fue solamente una consigna, era una forma de creer y de vivenciar la fe. Ahora, la teología reformada adoptó un tono más doctrinal y menos centrado en experiencias extraordinarias. Entonces, sí, una persona podía de pronto tener una experiencia, pero eso no era comunitario ni debía ser aceptado como norma comunitaria, sino lo que ya el texto decía. Y allí entonces vamos viendo que esta concepción cambió. Ya no todo era el Espíritu o todo el Espíritu lo afirmaba, sino la supremacía de la Escritura. Ahora, se mantuvo también un énfasis fuerte en la acción del Espíritu al traer consuelo, fe y esperanza mediante la palabra predicada. Estas son aseveraciones enseñadas por Lutero y sus seguidores. De igual manera, la obra del Espíritu se entendió como profundamente pastoral, fortaleciendo al creyente en su vida diaria, fortaleciéndolo, mas no dándole otras experiencias o otros elementos alternos. De igual manera, aunque no se negó la experiencia, el centro se ubicó en la liturgia, los signos y la predicación, o sea, en la celebración de unos elementos ordenados, ¿cierto? La liturgia, la práctica del culto tenía un orden, y en ese orden se podía decir que estaba el Espíritu. Si se tenía esa comunidad, esos signos, esa predicación y obviamente una predicación netamente bíblica, puntualmente destacando lo que el texto mencionaba. Ahora bien, ¿qué van a decir los reformadores como en el caso de los calvinistas? Que ya van a hablar del Espíritu como garante de verdad y vida moral. Para ellos el Espíritu es visto como el agente que ilumina la mente para comprender la Escritura y transformar el carácter. Se acentuó de igual manera la necesidad de una vida ordenada y obediente, fruto de la obra santificadora del Espíritu. Por eso es que incluso actualmente algunos reformadores, algunos creyentes reformados, van a entender y a enseñar que el bautismo en el Espíritu Santo no es otro que la experiencia de transformación. O sea, si una persona cambió, evidencia una transformación en su comportamiento, es porque ya tiene el bautismo en el Espíritu Santo. No habla de una experiencia o un fenómeno extraordinario, sino una evidencia de su comportamiento que se muestra ese cambio. Ahí estaría ese bautismo, ahí estaría ese cambio y esa vivencia en el Espíritu Santo. Entonces, cualquier fenómeno extraordinario debía ser probado rigurosamente a la luz del texto bíblico, y si no se acercaba a lo que el texto indicaba, era desechado. Entonces, ya a partir de allí, algunos movimientos después de la Reforma van a tener mayor espacio a la creencia de la profecía, manifestaciones o menos espacio para la misma, porque recuerden, los reformadores, el énfasis era más en lo bíblico y no en lo experiencial, porque lo experiencial, lo magisterial, era lo que los había llevado a alejarse de la Escritura, a acercarse a los dogmas, a las enseñanzas de la institución,
pero no de lo que el texto decía. Entonces ya después van a surgir con el tiempo otros movimientos que van a ser, digamos, consecutivos de la Reforma, pero ya van a tener otras formas, otras maneras más distintas de pensar, de vivir su vida en comunidad. Entonces, hasta el momento, ¿qué es lo que hemos estudiado? Hemos estudiado cómo evolucionó la concepción de la neumatología. Si usted acabó de llegar a este programa, por favor, repítalo para que pueda entenderlo. Resumo entonces lo que hemos visto el día de hoy. La neumatología es el estudio del Espíritu Santo. Pero no se puede creer que todas las corrientes teológicas conciben al Espíritu Santo de la misma manera. Por eso existen diferentes iglesias, diferentes congregaciones, diferentes denominaciones protestantes, porque va a variar la manera como entienden la doctrina del Espíritu Santo. La iglesia del primer siglo lo entendía en comunidad, como el que los guiaba, los daba la fortaleza, ¿cierto? Ya después los padres apostólicos van a teorizar la doctrina, ¿cierto? Lo mencionamos. Y después en la iglesia medieval se va a asumir, se le va a delegar al Espíritu Santo toda esta, se le va a atribuir que todas las consideraciones, las conclusiones que los concilios tenían o el magisterio tenía era porque el Espíritu estaba de por medio y que bastaba solamente con cumplir el rito para asegurar que estaba allí el Espíritu. Y esto entonces permitió la creencia, la divulgación de otras doctrinas que ya los reformadores en su momento consideraron que no eran adecuadas. Y por eso es que ellos van a ser un poco más selectivos con qué aceptaban y qué no. Y se subordinó toda explicación, toda creencia, toda experiencia que la gente tuviese a lo que el texto decía. Y como lo mencionábamos, los calvinistas, ¿cierto? Los de hoy, iglesias reformadas, van a decir que tener el Espíritu Santo o ser bautizado por él es el cambio en la forma de vivir. No existen otras experiencias especiales ni extraordinarias, sino que así es como se vive y como se debe tener. Porque la apertura a estas experiencias puede dañar la verdad del texto y corromper las prácticas que se deben tener como iglesia. Entonces, esto es lo que podemos ir avanzando en el episodio de hoy. Recordemos que estuvimos estudiando ese génesis de la neumatología, comparando básicamente cómo se concebía el espíritu en la iglesia medieval y cómo se entendió en la Reforma, porque este tema es muy amplio. Pero por esta ocasión dejamos aquí. Claramente vamos a continuar porque este tema es especial y merece una continuación en otro episodio. Dios les bendiga a todos, que estén muy bien.